Ernesto Bustamante, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo está usted? Me gusta saludarle. Pues preocupado como todos los habitantes de este planeta. ¿Qué está pasando en el Perú que tiene unas cifras tan calamitosas de contagios y de muertes por el coronavirus? ¿Qué pasa en el Perú? Bueno, eso nos lo preguntamos todos. La verdad que parece que tenemos cifras que se están aproximando a las de Alemania, las de Francia. Ya hemos pasado a Irán y Turquía. Sí, realmente parece que estamos en una fase de la epidemia en que aún no hemos llegado a una meseta o a un control de la misma, ¿no? No hemos llegado a un control de la misma, pero ¿por qué, por ejemplo, crece mucho más la epidemia en el Perú que en Colombia? Tiene que haber alguna razón. ¿Qué está sucediendo? ¿Hay más indisciplina social? ¿Hay menos capacidad de la gente de comprender la gravedad del coronavirus? Y también le queremos preguntar, ¿qué pasa con la organización médica y con las instituciones de salud, las clínicas y los hospitales en materia de atención del coronavirus? ¿Es suficiente? ¿Se están viendo en dificultades serias como las de Chile, por ejemplo, que son ya casi inmanejables? Claro, a ver, empiezo por la segunda parte de su pregunta. Evidentemente, las instituciones prestadoras de salud en Perú están en este momento saturadas, están casi al máximo de su capacidad de atención. Ahora, no hay un Perú, hay varios Perúes, como hay varias Colombias, ¿no? No es lo mismo el norte de Perú que el sur o que nuestra Amazonía. Por ejemplo, hablando de Iquitos, que es la capital de Loreto, que es una zona limítrofe con Colombia, allí la epidemia realmente dio duro. Ahora está afortunadamente bajando la cantidad de contagiados y de muertes en Iquitos. Entonces, con esto le estoy diciendo que en Perú hay regiones donde la epidemia está en franca subida, pero hay otras regiones donde la epidemia parece ya estar llegando a un nivel de saturación, sea natural o sea como consecuencia del hecho mismo de que se ha hecho un esfuerzo, ¿no? Pero hay zonas entonces donde la epidemia aún no está controlada y los sistemas de salud están realmente sobrepasados, y otros donde el tema ya está bajo control. O sea, es una mezcla. La estadística que sale a nivel internacional es la suma de todas estos datos regionales, ¿no? Bueno, doctor Bustamante, hay un problema que es el problema mayúsculo. ¿Cómo establecer un equilibrio entre la necesidad de romper cuarentenas para trabajar y para producir, para que el hambre no mate a la gente, con la necesidad de que esa gente no se contagie y no tenga más coronavirus y no haya decenas, centenas o miles de muertos? ¿Cómo se establece ese equilibrio? Ustedes, los científicos, han estado trabajando en eso con los economistas, con los representantes y responsables de la sociedad peruana. Claro, esto se está manejando multisectorialmente en el gobierno y aparte de ello hay personas que no están en el gobierno pero que contribuyen con sus críticas y con sus apreciaciones siempre desde un ángulo profesional, no político, ¿no? Lo que usted dice es muy cierto. Esta no solamente es una crisis sanitaria, es también una crisis económica. Y para aquella persona que no tiene ahorros, aquella persona que no tiene un sueldo del que gozar todos los meses, pues la crisis, la alternativa es morir de hambre. La alternativa a morir de COVID-19 es morir de hambre, o peor, que su familia muera de hambre. Entonces, hay gente que tiene que salir a la calle a ganarse el pan de cada día, y eso fractura la cuarentena. Entonces, en un principio, cuando la cuarentena se dictó a mediados de marzo, Perú fue uno de los primeros países en Latinoamérica que hizo una cuarentena tan estricta, con toque de queda y con una serie de medidas restrictivas a la libertad de circulación. No obstante, esta cuarentena hoy en día está no siendo atendida en su totalidad.
Uno sale a la calle hoy en día y es casi un día normal, pre-pandemia. Y eso es porque la gente está saliendo a ganarse el pan del día. En Perú, el 70% de la economía, redondeando cifras, es informal. El 30% solamente es formal. No obstante, el 70%, redondeando cifras también, de la economía es la que es responsable, es producto del trabajo de las empresas formales. Es decir, el 30% de la economía que es manejada por empresas formales produce el 70% del PIB, del Producto Interno Bruto. Y eso significa que, si bien es cierto, la mayor cantidad de gente está en la informalidad, su contribución a los impuestos del Estado y su contribución formal, es decir, a la economía, es menor. Entonces, en este momento, el énfasis está siendo colocado a nivel gubernamental en tratar de reinsertar empresas a la economía. Hay aproximadamente 190.000 empresas que tuvieron que parar actividades. Otras funcionaron porque son consideradas esenciales. Pero de las 190.000, hasta ahora, en semanas de esfuerzo que se hace por la reinserción económica, solo 17.000 han podido empezar a incorporarse a la economía. Pero esa es la formalidad. En el mundo informal, que es este otro 70%, la gente ya se volcó a la calle. La gente se volcó a la calle a vender, sea un sándwich, o sea, a vender un pantalón, o a vender un plátano, o sea, o a vender mascarillas, que está de moda ahora. Realmente lo que necesita la gente en este momento es trabajar, tanto los del mundo formal como los del mundo informal. Sin embargo, se está privilegiando desde el punto de vista de gobierno, por el mismo hecho de que contribuyen más al erario nacional, el ordenamiento de llegada a la actividad económica, o de reincorporación a la actividad económica de las empresas formales. Entonces, esto crea una distorsión en la realidad, y es que la gente que está saliendo, rompiendo la cuarentena porque tiene que trabajar, la gente informal, es la que está siendo expuesta actualmente al virus, y por tanto está contribuyendo también, inevitablemente, porque no se les puede culpar por querer poner pan en la mesa de sus hijos, está contribuyendo a este incremento natural de casos que ocurre necesariamente como consecuencia de una ruptura de cuarentena. Ahí es donde está el gran dilema, ¿no? El 70% de la población peruana, en Colombia no es tan grande esa cifra. En Colombia estamos más o menos por mitades, mitad de empleos formales y mitad de empleos informales, pero lo del Perú es dramático, 70 y 30. Ese 70% tiene que vivir, pero al tratar de vivir, rompe la cuarentena, y si rompe la cuarentena se aumentan los contagios. ¿O será que tienen razón los que decían que no era necesaria tanta cuarentena, que eso fue exagerado y que se hubiera podido controlar el virus con la gente en la calle trabajando? Ahí está el gran debate de hoy, profesor. Sí, lo que usted dice, Fernando, es muy cierto. ¿Para qué se hace la cuarentena? La cuarentena no es más que un repliegue táctico, como en una guerra. Si de pronto uno recibe un ataque masivo del enemigo, si te quedas frente a la trinchera, pues todo tu ejército desaparece. Lo lógico es hacer un repliegue táctico para reagrupar fuerzas, buscar que fortalecer instituciones, comprar municiones en el caso de la analogía, y 1 o 2 meses después atacar al enemigo o prepararse para un nuevo ataque del enemigo. Entonces, lo que pasó en Perú es que hace 2 meses y medio, cuando iniciamos la cuarentena, todos cumplimos, pero no se hizo lo que se debió hacer, es decir, identificar al infectado mediante una prueba capaz de hacer detección temprana, y luego de identificarlo, aislarlo, preguntar cuáles son sus contactos, buscar estos contactos, identificarlos mediante un análisis molecular, luego
aislar a aquellos que resulten positivos y así establecer cercos epidemiológicos focalizados, como usted explicó, que permita sustituir una cuarentena global, la del repliegue total, a una cuarentena focalizada en los brotes. Es decir, aquellas zonas de Perú donde hay un brote fuerte, allí se hace un acordonamiento sanitario y nadie sale 7, 14 días. Pero en otras zonas, como por ejemplo el sur de Perú, que tiene muy pocos casos, sufre exactamente el mismo nivel de acordonamiento que el norte de Perú, donde hay muchos casos, o que Lima. Y no tiene sentido, porque estamos ahogando la economía de zonas, de regiones del Perú, donde no hay en este momento casos significativos de COVID-19. Entonces, y claro, uno diría, bueno, está bien que no haya ahora, hagamos la cuarentena para impedir que haya un repunte de brotes en el futuro. Pero es que ese repunte de brotes aparecerá necesariamente cuando la gente vuelva de la cuarentena, porque es gente susceptible de ser infectada que aparece en la calle. Por eso es que es importante hacer este tema de detección temprana. Y allí creo yo que constituyó el principal error de la estrategia del gobierno, y fue la de no aplicar un método adecuado para hacer identificación temprana del infectado. En Perú se utiliza la llamada prueba molecular muy poco. Fundamentalmente se utiliza una prueba que no detecta el virus, sino detecta anticuerpos contra el virus, que es una prueba llamada serológica. Y la diferencia es muy grande, porque si yo detecto al infectado en los primeros días de la infección y lo retiro de circulación, voy a impedir que la cadena de contagios continúe, porque el infectado es capaz de contagiar desde el día 1. En cambio, si mi sistema de detección se basa en anticuerpos, los que aparecen 7, 10, 14 días luego de la infección, para el momento que yo detecto al que tiene anticuerpos y le llamo infectado y lo reporto como positivo, ya es muy tarde, porque ya esa persona tuvo 10 o 15 días para contagiar y por tanto la epidemia no se puede controlar de esa manera. En el Perú el 85% de los tests, hemos realizado cerca de 1 millón de tests de COVID-19 para el virus, en realidad para COVID-19 en el Perú, pero de los cuales 15% nada más, 150.000, corresponden a pruebas moleculares que detectan el virus, pero 850.000 que detectan anticuerpos contra el virus. A todo eso le llamamos confirmados y son los números que usted ve en la estadística internacional. Entonces, claro, el que pinte o no pinte en la estadística es un tema vamos a decir, técnico desde el punto de vista matemático o de récord mundial. No. Aquí lo importante es que el que no se haga la prueba correcta está impidiéndonos a los peruanos el poder identificar tempranamente al infectado y retirarlo de circulación. Entonces, lo que usted dice de haber hecho cuarentenas focalizadas es lo que debemos hacer, inclusive hoy. Nunca es tarde para empezar. Y cuando aliviemos la cuarentena más todavía, conforme más personas se reincorporen al mundo laboral, eso es lo que tenemos que hacer, porque necesariamente habrá un repunte de infectados cuando aparezca gente trabajando, porque será gente susceptible de ser infectada. Pero esta gente deberá ser aislada si es que es positiva. Pero para saber si es positivo, tenemos que hacer el análisis correcto, el molecular. Bueno, de manera, profesor Bustamante, que esa es la cuestión. ¿Cómo hacer las cosas bien hechas? Parece que no las hemos hecho del todo bien, como en el Perú, y que estamos enfrentados a esta pregunta. ¿Va a resurgir otra vez el coronavirus? ¿Las cifras? ¿Los enfermos? ¿Los muertos? ¿Vamos a estar ya en capacidad de atender semejante desafío o no? Esa es la gente dijo, ya no resisto más confinamiento y me voy para la calle a buscar el pan. Ese es el gran tema.
Esa es la situación de este momento que se está viviendo, nada menos que en los Estados Unidos. Estos brotes de violencia, en estos vandalismos, en estos saqueos, hay expresiones desde luego de factores políticos y de factores étnicos muy complicados, pero también en el fondo hay mucha gente que aprovecha para tratar de obtener los recursos o los medios de supervivencia que no tiene o que no ha podido tener durante la pandemia. Profesor Ernesto Bustamante, inmensamente agradecidos de contar con usted en la hora de la verdad, y Dios salve a América. Las gracias a usted, Fernando. Muchas gracias por la entrevista. Y sí, Dios salve a América. Yo creo que es importante también hacer un poco más de comunicación entre nuestros países. Nosotros estamos acostumbrados a recibir, disculpe que le robe un minuto más a su programa, pero a mí me parece que debemos no solamente acostumbrarnos a recibir visitas, por ejemplo, de la China o de Alemania o de expertos que provengan de países europeos, sino también debemos extremar la comunicación entre países vecinos fundamentalmente, porque lo que pasa en Colombia afecta e impacta al Perú, y lo que pasa en Perú afecta e impacta a Colombia. Nosotros no podemos controlar la epidemia si ustedes no la controlan también, y viceversa. Entonces tenemos que colaborar. No puede ser que la ayuda solamente provenga de países lejanos. Debemos aprender a ayudarnos entre nosotros. Yo creo que esta comunicación que usted hace conmigo es importante porque establece nexos, si bien no gubernamentales, si bien no oficiales, establece nexos de comunicación que permite a la gente en su país, en Colombia, enterarse de lo que puede estar pasando, claro, a través de mi opinión personal, pero enterarse de lo que puede estar pasando en un país vecino como Perú, que tiene muchos miles de kilómetros de frontera con Perú. Más, no tanto como con Venezuela tienen ustedes, pero tenemos una buena frontera común y buenos puntos de intercambio de personas. Entonces es muy importante que tengamos este nivel de comunicación para poder juntos, todos, vencer lo que es una pandemia, ¿no? No es solamente un problema peruano ni colombiano, es un problema regional y global. Es un problema global. Profesor Bustamante, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad y hacernos estas reflexiones tan importantes y que deben ser tan útiles en estos momentos en los que no sabemos exactamente cómo comportarnos. Muchísimas gracias, profesor. Las gracias a usted, Fernando. Muy amable. Buenos días. Bueno, queridos amigos, el profesor Bustamante nos ratifica, nos confirma que no hicimos las cosas suficientemente bien, nos confirma que en el Perú está pasando lo que está pasando en Colombia en muchos sectores, que la gente ya no resiste más cuarentena, que salió a buscar el pan de cualquier manera que sea y que eso desde luego puede traer consigo un nuevo rebrote del coronavirus. Estamos en eso. El profesor Ernesto Bustamante, biólogo molecular y bioquímico, PhD de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y exdirector del Instituto Nacional de Salud de Perú, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 8 de la mañana, 5 minutos.